Vamos a continuar ahora trabajando con los distintos sistemas de medición que vamos a utilizar para medir ángulos orientados. Los ángulos orientados, ya sean positivos o negativos, se pueden medir utilizando tres sistemas: sistema sexagesimal, centesimal, circular o radial. El sexagesimal es el que ustedes conocen desde el primario, que han utilizado en geometría, y que lo único que vamos a hacer es ampliarlo y recordar algunas cuestiones que por allí pueden estar olvidados. El que es totalmente nuevo es el sistema circular o radial y que se usa especialmente en trigonometría. El sistema sexagesimal es el sistema mediante el cual se miden ángulos y para medir un ángulo se utiliza como unidad el grado sexagesimal. ¿Qué es el grado sexagesimal? Bueno, está escrito, es la 90ª parte del ángulo recto. ¿Qué significa 90ª parte? Significa que yo considero un ángulo recto y lo divido en 90 partes iguales. Cada una de esas porciones que me quedan indicadas es lo que yo llamo grado sexagesimal. Por lo tanto, si la 90ª parte de un ángulo recto es el grado sexagesimal, cuando yo en este sistema quiero medir el ángulo recto, voy a decir que equivale a 90 grados. O también puedo decir que si quiero medir un ángulo llano, que sería el doble del ángulo recto, va a medir 180 grados. Y si quiero medir un ángulo de un giro completo, ya sea recorrido en sentido positivo o negativo, tiene que equivaler en valor absoluto a 360 grados. Yo acá, en el apunte, indiqué siempre ángulos que sean generados en el sentido positivo, o sea, en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. ¿Qué pasa en este sistema? Hay veces que el grado sexagesimal no es suficiente para medir algunos ángulos, entonces se tienen que utilizar submúltiplos del grado. El primer submúltiplo que aparece es el minuto. ¿A qué equivale el minuto? Bueno, el minuto equivale a las 60ª partes del grado. Tomo el grado y lo divido en 60 partes iguales. Esa porción minúscula, muy pequeñita que me queda, es el minuto. Es decir, por lo tanto, que podemos afirmar que en un grado hay 60 minutos. ¿Cómo lo expresamos en ángulos cuando queremos medir? Mediante un apóstrofe. No se escribe la palabra minuto, sino que se la escribe un apóstrofe en la parte superior derecha. El minuto tampoco es suficiente y por lo tanto se utiliza un submúltiplo aún menor, que es el segundo. ¿Cómo se define el segundo? Es las 60ª partes del minuto. Por lo tanto, en un minuto hay 60 segundos. También podríamos aclarar que, así como anteriormente yo dije que en un grado hay 60 minutos, también podría escribir la equivalencia con segundos. Eso se lo dejo para que ustedes lo piensen y lo completen después en el apunte. El segundo sistema es el sistema circular. Es un sistema que ya no mide ángulos, sino que mide arcos de circunferencia y que para poder medir arcos de circunferencia tengo que utilizar una unidad. ¿Cuál es la unidad que voy a utilizar? Bueno, nosotros lo llamamos a esa unidad radián, se abrevia rad. ¿Qué es el radián? Bueno, es el arco de la circunferencia cuya longitud equivale al radio de la circunferencia, coincide con el radio de la circunferencia. Nosotros no tenemos instrumentos para medir arcos de circunferencia porque son justamente curvos, pero sí podemos decir que cuando conseguimos marcar un arco que tiene la misma longitud que el radio, eso recibe el nombre de radián. Por lo tanto, cuando yo hablo de la medida del ángulo A, ¿qué es lo que voy a tener que decir? Que lo voy a medir al ángulo A de acuerdo al arco que está comprendido, o la longitud del arco que está comprendido entre los puntos A y B. Ese arco, esa longitud, equivale a un ángulo de un radián. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza esto si no podemos medirlo con una regla? Si yo recorro una circunferencia o doy un giro completo, yo en ese caso estaría recorriendo una circunferencia. Y geométricamente nosotros sabemos que para determinar la longitud de una circunferencia
utilizamos la fórmula que ya vimos en segundo año, que era 2pi por radio. Y como el radio tiene la misma longitud que el arco de circunferencia que llamamos radián, voy a decir que cuando yo recorra una circunferencia en forma completa, es decir, haga un giro completo de la circunferencia, yo voy a estar recorriendo la longitud completa de la circunferencia, que va a equivaler a 2pi radianes. Por lo tanto, yo puedo afirmar que si recorro un giro completo, voy a estar diciendo que hablo de un arco que equivale a 2pi radianes. Si recorro un ángulo llano, que sería la mitad de una circunferencia, voy a recorrer un ángulo de pi radianes, es decir, al cálculo anterior lo divido por 2, por eso me aparece pi radianes. Y si recorro un ángulo recto, el ángulo recto sería la cuarta parte del giro, es decir, que tendría que encontrar la cuarta parte de 2pi radianes, que resuelto equivale a pi sobre 2 radianes.